Muy bien, en este práctico lo que vamos a ver va a ser diferenciales y principalmente la regla del hospital. Esos son los dos temas que va a abarcar este práctico. Muy bien, primero diferenciales. En este caso tenemos una función la cual debe ser derivable en x, y la definimos a el diferencial de la variable independiente como diferencial de x es igual a delta de x. En este caso, tanto el diferencial como el delta, el incremento, son iguales. Ahora, diferencial de la variable dependiente la definimos como diferencial de y es igual a f' de x delta de x, o f' de x diferencial de x. O sea, el diferencial, ¿cómo lo defino? Como la derivada por el diferencial de la variable independiente. Entonces, dada la función, por ejemplo, igual al logaritmo de x más 5x cuadrado, tendremos que el diferencial de y ha de ser la derivada, o sea, 1 sobre x más 10x, por el diferencial de la variable independiente. Ahora, si tengo como función t al cubo más t al cuadrado, el diferencial a qué va a ser igual a 3t cuadrado más 2t, que es la derivada, por el diferencial de la variable independiente. Entonces siempre es la derivada por el diferencial de la variable independiente que estemos considerando allí. Ahora, si queremos calcular el valor numérico, podemos calcular aquí el diferencial de y en un determinado punto, en este caso 2, y el delta de x igual a un cuarto. Eso quiere decir que la x pasa de un valor 2 a un valor 2 más un cuarto, que sería 9 cuartos, o sea, 2,25. Entonces, y para esta función. Entonces, el diferencial es el diferencial de y, la derivada por el diferencial de la variable independiente. Ahora, evaluado en ese punto, quiero saber cuánto vale en 2. ¿Sí? Entonces, reemplazamos el valor 2 por el diferencial, que es un cuarto. Entonces, calculando, nos daría 41 octavos, que corresponde el diferencial de y para cuando la x valga 2 y el diferencial de x un cuarto. Entonces hemos tomado allí dos variables. Entonces una es, hay que indicar la x, y la otra el delta de x. Son dos cosas independientes. Entonces el diferencial de y es función de dos variables independientes. ¿Cuáles son? El punto donde queremos considerar y el delta de x o diferencial de x. ¿Sí? La nota 2. El diferencial de y igual a la derivada por el diferencial, ¿sí? Que lo podemos anotar pasando el diferencial de x que está multiplicando, pasa dividiendo, queda escrita de esta manera. En consecuencia, f' de x el cociente entre dos diferenciales, que es otro significado de la notación de Leibniz, que ya habíamos visto en un práctico anterior. Ahora, ¿cómo lo interpretamos gráficamente esto? Tengo la recta tangente, que está dada por la derivada, la pendiente de la recta tangente, la derivada de la función en ese punto, en este caso en x. Y si calculo la tangente de alfa, el ángulo que forma la recta tangente con el eje de las x, tiene el mismo valor, ¿sí? Y eso sería igual a r del segmento rs dividido ps. Ahora, la derivada es igual entonces a rs sobre ps. Si el segmento ps pasa multiplicando, me quedaría que rs es igual a f' por f' de x por ps. Ahora, ps, ¿qué es? ps, el delta de x o diferencial de x. Quiere decir que rs, el segmento rs, es una medida del diferencial de y. Quiere decir que este segmento rs que tengo en este segmento que está aquí,
es una medida de cuánto vale el diferencial de y para ese delta de x o diferencial de x que hemos tomado. Entonces el diferencial de una función representa la variación que experimenta la ordenada de la recta tangente cuando la variable independiente experimenta una variación de delta de x. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir allí? ¿Sí? Ustedes fíjense que el segmento que está aquí en rojo, el RQ, si el delta de x cada vez se hace más chiquito, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Ese segmento cada vez va a ser más chico. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? El diferencial de y va a tender a acercarse al delta de y. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Cuando delta de x tiende a 0. ¿Mm? Entonces, estos dos van a tender a ser iguales, ¿ven? Pues el cociente daría 1 cuando el delta de x es pequeño, es decir, que tiende a 0. ¿Eh? Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0, fíjense, diferencial de y es la derivada por delta de y de x. ¿Eh? Bueno, como f' es constante, la puedo retirar. ¿Eh? Y aquí considerando función inversa, tendría que al simplificar estos dos términos me daría 1. ¿Eh? O sea, está indicando que cuando delta de x tiende a 0, el delta de y tiende a ser igual al diferencial de y. ¿Sí? Eso lo vamos a aprovechar para realizar algunos cálculos. Entonces, ¿para qué podemos utilizar la diferencial? En el primer caso, cálculo aproximado del valor de una función. O sea, deseo calcular la función en un determinado valor. ¿Sí? Que no necesariamente tiene que ser algo exacto. ¿Sí? Entonces, yo sé que el valor de la función en ese punto es el valor en un punto dado más un cierto diferencial. ¿Sí? Y el diferencial está dado por la derivada por el delta de x, como ya vimos anteriormente. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la raíz quinta de 31, sé que no es exacta y tiene que ser un valor un poquito menor que 2. ¿Eh? Entonces, la función en la cual yo trabajo sería raíz quinta de x, porque fíjense, tengo raíz quinta de 31, como podría haber tenido raíz quinta de 33. Entonces, ¿qué es lo que está variando? La x que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, la función es raíz quinta de x. Necesito la derivada. Tengo ya la derivada. Ahora, ¿en qué punto? ¿Qué valor x sub 0? Tiene que ser un valor que esté a lo más próximo al dado y cuyo valor sea exacto. En ese caso, al tomar, si el valor que quiero calcular es raíz quinta de 31, lo más exacto sé que sería raíz quinta de 32, que es 2. ¿Bien? Entonces, como x0, tomo 2. Y el delta de x quiere decir que sería menos 1. Entonces, la derivada en 32 me va a dar, calculo la derivada en 32, me daría 1 sobre 80. La función en 32 da 2. ¿Eh? Entonces, reemplazando en la fórmula vista anteriormente, nos quedaría que aproximadamente el valor de la raíz quinta de 31 sería 1,9875. Si ustedes lo hacen con la calculadora, comprueban con la calculadora, mejor dicho, comprobarán que las primeras 4 cifras coinciden plenamente. Otra aplicación es la variación aproximada de una función. Aproximada. ¿Eh? Entonces, si es algo aproximado, el delta de y tiende a ser igual al diferencial de y. Fíjense, delta de y es la variación exacta y el diferencial de y es la aproximada. Nosotros lo que queremos calcular es la aproximada. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que quieren calcular la altura de un puente. Se utiliza la ecuación S igual a 16t cuadrado, que es la ley del movimiento. Se suelta una piedra y se quiere medir, quiere ver cuál es la sensibilidad de nuestro cálculo
si se comete un error de 0,1 segundo al medir el tiempo. ¿Mm? Supóngase que el tiempo medido es 2 segundos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que considerar aquí nosotros? Tenemos la ley de movimiento, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer el diferencial, ¿sí? Porque queremos calcular aproximadamente cuánto es la altura del puente. Entonces, reemplazamos los valores. El tiempo era 2 segundos y el diferencial de t, el error al medir el tiempo, es de 0,1. Entonces nos da 6,4. O sea, ese es el error que uno tiene al realizar la medición. Y ahora, si quiero calcular el valor exacto, tendría que reemplazar S para un tiempo dado, que sería 2,1, menos S en el tiempo inicial, que sería 2. Al realizar el cálculo me da 6,56. O sea, es el error exacto que uno tendría al calcular la altura del puente. Ahora, si yo quiero calcular el valor exacto o la altura que tendría el puente, tendría que reemplazar el valor 2 en la fórmula original. Pero esto me estaría, digamos, tengo un valor, un determinado valor que sería 64, o sea, quiere decir que el error que tengo al realizar el cálculo es 6,4. ¿Sí? O sea, quiere decir que el error, la altura del puente puede estar rondando hasta 58 metros, 58 pies aproximadamente. Hay un error en el cálculo. Eso es lo que estamos evaluando. Bueno, en el próximo video vamos a ver la regla del hospital que se utiliza para calcular límites de indeterminaciones.